Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. Leave the windows down, let the whole world see. Ain't no one rockin' like little baby. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Sí. No es el Mundial de Sudáfrica. No son celas grabadas, es gente a la que se le paga por hacer esto. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, a otra más de Vencer o Aburrir, este programa que intenta que ustedes se alejen de sus deseos más carnales, de sus vicios como el juego y el alcohol, es decir, que dejen de ver el conejo y nos vean a nosotros un rato, porque básicamente tienen todo eso y nosotros no. Sí, estamos en un país que, por cierto, no habla mucho, no le gusta tanto hablar. Respondemos con una admirable constancia, sea para simular interés o a veces incluso para demostrar genuina atención. Sí, raros somos, pero así hablamos. Bueno, hoy estamos acá hablando poco, pero porque te advierten luego que entre amigos no hay que hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Entonces, ¿de qué luego puede hablar? Entonces, ¿qué más lo que te queda? Del Mundial, por ejemplo, no se podría hablar en ese caso porque precisamente agrupa los tres temas. Al hacerse en Qatar, un país con reglas y con políticas basadas en su religión. Digo, nosotros no somos tanto así como Qatar, ¿verdad? Bueno, todos nuestros gobernantes dicen que creen en Dios y con frecuencia se van a cada cupé a rezarle a la mamá del Dios en el que creen. Así que sí, somos un poco raros también realmente si nos ponemos a pensar. Pero bueno, el fútbol tapa todo. El fútbol tapa todo, incluso la violación de los derechos humanos, como pasa en Qatar, ¿verdad? A propósito de los derechos humanos, hay diferencias precisamente entre Paraguay y Qatar que se notaron ahora. En Qatar, por ejemplo, la mujer solo va al fútbol con autorización de su esposo. Y en Paraguay, el hombre solamente va al fútbol con autorización de su señora, ¿verdad? Cosas que pasan, sí, pequeñas diferencias. En fin, acá estamos. Dentro de poco hay elecciones a nivel interno. Y aunque ustedes no lo crean, son importantes las elecciones porque definen no el futuro, sino las reglas sobre las que vivimos en este país. Por ejemplo, es poco probable, pero a la vez no es imposible que en el siguiente periodo, por ejemplo, de gobierno se despenalice o se hable por lo menos de despenalizar el consumo de drogas o de encontrarle alguna vuelta para intentar impedir que el dinero del narcotráfico siga siendo el motor principal de la política como ha demostrado serlo en los últimos años. No sé, pegaría un país en el que se plantee por lo menos hablar de qué pasa con las drogas, digo. Es muy raro nomás ver a tanto político oponerse al consumo, pero a la vez es estadísticamente imposible que, por ejemplo, en el Congreso alguno no haya probado alguna vez o consuma con cierta frecuencia, incluso, ¿verdad? Puede pasar, estadísticamente hablando. Pero para hablar del tema de las drogas, qué es lo que son, cómo nos afectan, cuánto cuestan y dónde se consiguen, hoy tenemos invitados que nos pueden explicar más al respecto. La licenciada Marta Rodríguez es encargada del área de prevención del Centro de Adicciones. Él es un gran humorista, es stand-upero, es defensor, por ejemplo, por cierto, del consumo de recreativo de cannabis. Es Juan Subuso y un adicto al descanso y al poco esfuerzo, Borja García Enríquez, esta noche en Vencer o Aburrir. Hoy no estuvo tan mal. Yo creo que tenemos que ir más por esa línea. Hoy no te puedes quejar. ¿Por qué? Yo me puedo quejar siempre. No, Siempre. pero hoy no te ofendí, no dije nada malo sobre vos. Sí, pero estoy aquí sentado a tu lado. Entonces, tengo motivos. Sí. ¿Cómo te llevas con las drogas? Me llevo bien, me llevo bien. Yo Tengo también, una relación sana. Encantado. Yo creo que tengo una relación sana. Nos saludamos. Cercana. Sí. Y bien. O sea, a veces tenemos algún conflicto, pero bien. En general, no sé. En general. Depende de qué drogas, porque claro, el concepto ahora es algo a lo que vamos a entrar Correcto. con nuestros invitados, pero depende de qué drogas. Por ejemplo, la pereza es una droga. Culpable, entonces. Súper drogadicto. Licenciada, eso pasa. Gracias por estar con nosotros con respecto a las drogas, ¿verdad? Eso suele decir, no, yo nunca probé droga, te dice alguien. Y dice, pero sí, pero tomás cada 2x3 o fumás cigarrillos. Son de algún modo drogas, las famosas drogas legales, ¿verdad? Me parece que nos olvidamos nomás de vez en cuando que
¿Cómo es? Si afecta, ¿cuándo se denomina algo droga? Si afecta ¿qué? Tu capacidad de algo cognitiva o cómo es. Bueno, mira, hablar del tema de drogas es hablar de un tema bastante complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente, porque hay diferentes factores que intervienen dentro de todo lo que hace a este tema de drogas, Claro. ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros desde el área de la salud lo vemos como una enfermedad, ¿verdad? Pero también es cierto, podemos ver que hay diferentes factores y es un problema también, por lo tanto, social, por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces es bastante amplio, demasiados factores intervinientes y desde qué punto, desde cuándo hablamos de que una droga afecta, ¿verdad? Nuestra vida. Desde el momento en que hay un desequilibrio, desde el momento que afecta nuestro desenvolvimiento normal, ¿verdad? Claro. O sea, altera mi actividad laboral. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a tiempo, no estoy presentando a tiempo los informes, estoy así como distraído, estoy en otra cosa, ¿verdad? O sea, Estoy pensando en conseguir drogas en vez de hacer mi trabajo. Puede pasar. Puede pasar. y drogas, podemos hablar, como él lo dijo, ¿verdad? Están las drogas legales e ilegales. Pero hay una ¿Eh? definición de droga como tal. Hay una definición oficial de droga. Cualquier tipo de sustancia que afecta directamente. Este siempre digo yo que es Ok. nuestro motor, que afecta el sistema nervioso central, ¿verdad? Ok. Y eso altera todo el desarrollo y desenvolvimiento de la persona desde el punto de vista físico, orgánico, social, emocional, etcétera. ¿verdad? Claro, o sea, la señora que se toma un clonazepam a la mañana también está drogándose, ¿verdad? Sí, sí. Y de hecho, claro, cuando hablamos de que altera, puede alterar para mal, pero también puede alterar para bien. Es decir, la alteración no es necesariamente algo negativo, ¿no? A veces las drogas, por ejemplo, el famoso, yo si no me tomo un café por las mañanas, que no me hable nadie. Pues, puta, pues tienes un problema con el café. con Alguna las drogas. cosa, algo pasa, ¿verdad? Ya hasta que no me meto una raya de cocaína por la noche, no soy persona, ¿no? Sí, mi día no arranca hasta que me inyecto algo, ¿verdad? No, Juanse, ¿cómo andás, Juanse? Bien, bien. Un gusto estar acá con ustedes y hablar un tema tan emblemático. Cuando me dijeron así, y le traigo a la licenciada especialista en adicciones, después, cuando me iba a presentar a mí, pensé, especialista en drogas, iba a decir. Estuve, Especialista en consumo. lo dudé, pero no. Lo que pasa es que, por cierto, si no lo han visto, ahí pueden buscar en el canal de YouTube de Gena. Hay una entrevista que Augusto dos Santos le había hecho Sí. a Juanse, que a mí me había gustado mucho por la manera en que explicó él su defensa, por cierto, de algo que para mí en Asunción particularmente está muy, muy visto y poco hablado, que es el consumo del cannabis. El Claro. cannabis es una... Bueno, Paraguay produce mucha marihuana, la mayor parte para exportación, pero para mí es súper habitual, les cuento esto porque creo que también, o sea, anteriormente era así como, no, pero eso está en círculos de gente que quiere ser creativa, en los publicistas, de tal cosa, ¿verdad? Y Cualquier después, excusa es buena. cualquier cosa era buena, pero Tú te lo digo, que- yo- no, es que necesito ser creativo. pero yo te digo, a las veces levantaron la mañana para ir a llevar a los chicos a la escuela, qué sé yo, hay chicos que trabajan haciendo un edificio, Sí. se están armando un rollito de marihuana porque, bueno, es lo es el mañanero, ¿verdad? Es lo que sea, ¿verdad? Hay gente que come empanada y coca Y a hay las gente 7 de la que se mañana. Hay fuma gente un que se porro. fuma un porro. Pues Sí. sí. ¿Cuál es peor para el cuerpo humano? Está por definir. Generalmente la empanada viene después del porro de marihuana, ¿verdad? Cuando te Es pegan más la cara. sabroso así. Sí, 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 sí. Después del porrito todo es más sabroso. ¿Cómo vos empezaste, digamos, por lo menos, bueno, lo que pasa es que como tu posición es pública por el stand-up, empezaste a hablar mucho del consumo y encontrás cierta contradicción con respecto a cómo mucha gente niega pero después consume? ¿O qué te empezó a llamar la atención con respecto al consumo de marihuana en esta urbe que es Asunción? Yo creo que hay mucha gente que todavía está metido dentro del closet. O sea, hay un montón de gente que fuma marihuana, pero que nosotros no sabemos en el ambiente laboral. Acá, por ejemplo, acá hay detrás No, de acá cámara. está todo. No, Acá detrás de cámara hay como seis personas, de las cuales por lo menos uno ha de fumar de repente así por lo menos tranquilo. 5. 5, Sí. es probable. Y muchos no exteriorizan, ¿no? Porque hay todavía un estigma en la sociedad con respecto a la marihuana, ¿verdad? Que piensan que te destruye completamente, que es súper nocivo. Y como yo digo, me parece que hay muchas drogas legales que son mucho más dañinas que la marihuana.
Claro. Eh, Drogas con receta legal, ¿no? Sí, No, Tú pero vas sí. al doctor y te dicen... con receta y Toma, después está Pero sin receta, el alcohol. el alcohol y el cigarrillo, me Los parece. índices de accidentes de tránsito, por ejemplo, relacionados al alcohol son altísimos. A la- La Claro. violencia doméstica que hay. Claro. Nunca vas a escuchar un caso de un hombre o un marido que le haya agarroteado a su mujer bajo los efectos de la marihuana. Eso nunca ocurre. Al contrario, yo creo que va a ser un momento donde el tipo se va a tranquilizar, va a fumar un porro, vamos a arreglar esto, mi amor, pero el alcohol te saca, Sí. Claro, tienen diferentes efectos, te ¿verdad? hace Claro, mucho al más final- temerario el alcohol. Al final, el tema de las drogas, yo creo que es un problema a partir de que se convierte en un exceso o en una adicción. Es decir, a partir de, como decía la doctora, de que empieza a alterar tu día a día y necesitas y empiezas a abusar de esa... Claro, cuando genera una adicción. Tomarte una Ahí cerveza vamos. no es un problema. Fumarte un porro de marihuana de vez en cuando no es un problema. El problema es cuando tú no puedes tener un día a día o una vida laboral sin consumir esa sustancia. Llámalo sustancia, que decimos antes producto, o llámalo de repente el celular. Que el celular es una droga súper jodida y súper dañina también cuando se usa en exceso. El problema yo creo que está en el exceso, ¿no? El problema está desde el momento que yo no tengo un control sobre esa sustancia, Claro. sobre el consumo en sí. Claro, cuando la sustancia te controla a ti. Ahí está. Generalmente comenzamos con un uso para probar de vez en cuando, esporádico, ¿verdad? Después es una cuestión ya habitual, que se convierte en un hábito, pero después con el tiempo eso se convierte en una dependencia y ahí Claro. empiezan, o sea, ahí podrían empezar los problemas, ¿verdad? ¿Por Claro, tú qué? puedes- Porque la dificultad de uno mismo para controlar ese consumo, ¿verdad? Claro, tú puedes ser un adicto o puedes ser un aficionado, ¿no? Hay gente que Pero es en el caso, Pero- por adicta a ejemplo, las drogas y hay gente que es aficionada, que de vez en cuando y lo tiene ahí y pero ya está. ¿o no? en el caso, por ejemplo, de salud pública es interesante porque para ellos se toma como una enfermedad. O sea, Para ustedes nosotros tienen es una enfermedad así mismo, Claro. ¿verdad? Pero fíjense, cuando hablamos de drogas es importante saber también que hay el índice es bastante importante y significativo con respecto a la gente que está utilizando mal los medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? que mezcla eso. No, que hay un abuso ya de esto, ajá. ¿verdad? Es famoso que la persona va al médico, ¿verdad? Y le dan un ansiolítico, ¿verdad? Un Sí. medicamento para dormir tranquilo, ¿verdad? Alguna Ah, cuestión el así. Tranquinal. Y después, ¿qué vamos? Claro. El Fíjate, médico... hay una serie de televisión que se llama Dopesick, que básicamente habla de lo que sucedió en Estados Unidos con el fentanilo. Ahí está. Con De el cómo opio. la Ahí prescripción está. de fentanilo, que decían que no era adictivo y que mintieron en todos los informes, al final generó una absoluta epidemia de muertes por drogas con receta legal, que básicamente era un opiáceo y que le estaban dando a todo el mundo en cuanto tenías un poquito de dolor de espalda, fentanilo, y hacía que mucha gente se convirtiera en absolutos politoxicómanos. Pero eso tiene incluso, por ejemplo, a nivel consumo de fármacos, hay todavía cosas, me parece a mí, que corregir. Paraguay sigue siendo uno de los pocos países, por ejemplo, donde el paracetamol se sigue vendiendo sin ninguna receta. Los antibióticos no hace mucho que pasaron a estar bajo receta. Entonces uno Así se podía mismo. comprar, bueno, todavía hay en farmacia que se puede, El ¿verdad? paracetamol Pero- en otros países en España se vende sin receta, ¿eh? Bueno, no debería. O sea, hay muchos estudios que marcan que no debería porque su consumo en exceso termina dañando algunas partes del cuerpo. Hay gente que dice, no, creo que tengo dengue. Listo, de a mil, De como una. caramelo, Ahí ¿verdad? está. Y no Creo que funciona. tengo No dengue. pasa por ahí Voy a justamente, fumarme un ¿verdad? porrito porque creo que tengo Sí. dengue ahí. Con el humo se le aumenta, Relaja se un le ahuyenta los poquitito. mosquitos. Pero El humo del... Hay gente que fuma marihuana para espantar a los mosquitos. Como espiral, en vez de espiral vamos a prender un porro. Claro. yo creo es un tema dentro todo de las drogas medio tabú, ¿verdad? Y a veces más tabú que tabú, ¿verdad? Pero digo, en el caso de un congreso que tiene 45 senadores y 80 diputados, yo no puedo creer por estadística que, o sea, alguno tuvo que haber probado droga. No solamente la prueban, sino que algunos se demostró que la fabrica. O sea que- O la distribuye, La ¿verdad? distribuye sí, también. sí, 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 O sea, no. tenés toda la razón, tenés toda la razón. Pero si fuéramos, por ejemplo, con un narcotest al Senado de Estaría Diputados, divertido. Sería muy divertido, ¿verdad? A ver si Estaría se, divertido. podría ser sería un buen proyecto de ley. Cada diputado, no para penalizarlo, sino que para sacarnos la careta y que podamos hablar del tema realmente como debería ser. Sí. Así como un antidoping. Lo malo es que- El diputado Buzó votó ese día, pero bajo los Yo efectos no sé de la... si eso si es un dopaje, porque el dopaje en teoría se hace para conseguir mejores resultados en tu trabajo. Claro. Yo creo que eso les perjudica más que les beneficia a la hora de hacer su trabajo, pero bueno. No creo.
Porque con los resultados que tenemos en nuestra Cámara ¿Qué- Senadora qué de podría Diputados, ¿qué ser peor peor? va a ser? Capaz le da una droga rara y empiezan a votar mejor. ¿Qué sabe? Y capaz. Peor de lo que están votando. Hay dentro del mundo de las adicciones, ¿cuál es la prevalencia de las drogas, por lo menos acá en Paraguay? ¿Es lo que nosotros vemos porque es la marihuana o es el crack? ¿Qué es lo que se ve? La vedette, le digo yo, ¿verdad? Sigue siendo el alcohol. Las drogas Alcohol. legales son las drogas Claro. puerta de acceso a a los otros tipos de drogas, ¿verdad? Entonces el alcohol sigue siendo, no tenemos que olvidarnos del tabaco. Claro. El tabaco es otro de los elementos que tiene, si nosotros nos ponemos a investigar cantidad de personas que fallecen por cáncer de pulmón, Sí. vamos a darnos cuenta que si hacemos una investigación un poquito más profunda, vamos a darnos cuenta que la mayoría de esos casos están asociados al consumo de tabaco. Y esto es lo de Entonces- los... El vape. Eso, Ahí eso te digo, vamos, vape. el Que vape. es jodidísimo también, porque Ufa. la carga de nicotina que tiene el vape es como 5 veces más que el cigarrillo normal. Yo tengo mi señora que es médica y me informa cada rato de todo eso y yo creo que el perjuicio de lo que es el vape se va a dar dentro de 10 años, Ujú. 15 Claro. años, cuando ya esta juventud ya sea un poco mayor, ya tenga ya 15, 20 años de haber consumido eso y ahí se va a ver, digamos, los efectos. los efectos de lo que se vio con el cigarrillo después de décadas. Había no me acuerdo quién, Panza Aguirre nos había contado, me olvidé para citarlo exactamente, pero decían, una pregunta así como se vio, por ejemplo, en los años 50, que había médicos que recomendaban fumarse un cigarrillo, Sí. ¿qué es lo que vamos a ver en el futuro que la gente diga, che, ¿cómo dejaban que se haga esto? Y las dos razones, o sea, los dos tópicos más votados eran los cigarrillos electrónicos y el celular. O sea, El celular. la Yo lógica creo que el dice que en celular. 20 años la gente va a reclamar, van a decir, ¿cómo le daban a los niños para que tengan pantallas siendo tan chiquitos, verdad? Claro, fíjate que además en los estudios que se suelen hacer sobre los daños que producen las drogas, hay como dos variables, ¿no? El daño que te haces a ti mismo y el daño también que le puedes hacer a la sociedad consumiendo esa droga, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que en algún programa hicimos sobre la marihuana, en el que se veía que, por ejemplo, la marihuana estaba dentro de lo que eran las drogas, el daño a la sociedad era Mínimo. súper rebajado, muy pequeño, y el daño a uno mismo también, comparado con el resto de las drogas, ¿verdad? Por supuesto hace daño, pero comparado con otras drogas como el alcohol estaba disparado en daños a la sociedad y daño a uno mismo, y sin embargo es una locura que siga siendo legal cuando otros que es menos dañino no lo son, ¿no? Pero ahora también, digamos, hay ejemplos en la historia de cortar y convertir ilegal el alcohol, producen otro fenómeno completamente... Claro, ya se ha intentado eso. Sí, y también falló, Y no ¿verdad? funcionó. Por eso que el camino me parece que debería ser, yo no sé, no tengo la capacidad para decir si liberar todas, alguna o lo que sea, pero por lo menos discutir. Parece que se necesita dejar de evitar el tema, ¿verdad? Totalmente. Esa es la parte que a mí me corrompe todavía, ¿verdad? Claro, es un tema bastante discutido, ¿verdad? Que se sigue hablando, ¿verdad? A ver un poco hasta qué punto, pero no sé, que yo calculo que en algún momento esto se va En- a tener que definir de alguna En u otra Uruguay, por manera. ejemplo, que permitieron, ¿no?, que la venta de marihuana fuera controlada Sí, por el Estado. por el Estado y Por el demás. Estado. ¿Hay algunos datos de si de repente se ha generalizado el consumo o si de repente han aumentado los daños o los ingresos hospitalarios o algo así? ¿Hay información al respecto? Porque eso puede ser una buena guía, ¿no?, para entender cómo... Claro, país parecido, cómo funciona. Mira, desde esa experiencia no sabría decirte con exactitud, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es un tema que bastante hay que discutir, hay que analizar bien, ¿verdad? Sí. Hay que tenerlo bien entre pinzas antes de, ¿verdad? De tener una actitud así bien, porque tiene sus consecuencias también. Claro. Tiene Yo no- sus yo- consecuencias. Eso también, yo no creo que sea una cosa así, porque te dicen, por ejemplo, no, pero el tabaco es mucho más dañino que la marihuana. Yo creo que los estudios muestran Sí. que sí, pero eso no implica que la marihuana sea no dañina, Inocua. inocua. O sea, yo no lo creo y se ven algunos números con respecto Pero- a cualquier cosa que vos metas en tu pulmón, ¿verdad? Claro, la gaseosa tampoco es inocua. Por supuesto. Entonces, mi punto ahí es... Las harinas. Menos. Mi punto ahí La siempre sopa. es el control con respecto a lo que vas a consumir, ¿verdad? O sea, había un documental que marcaban que el gran boom de la industria de la marihuana en Colorado tenía que ver con cómo aparecieron estos organismos tipo un INTN, que lo que hace es controlar que lo que dice que tiene, tenga. Claro. O sea, que no esté de más ni esté de menos, porque ese es otro viaje. Claro, y ¿verdad? ese es el beneficio, yo creo que de la legalización, que vos cuando te vas a un local legal a comprar,
vos podés comprar ya que, hablando específicamente de la marihuana, que es la droga que más conozco, vos vas a poder comprar, bueno, yo quiero la sativa, que es la que te prende más, te despierta más, para ser más recreativa. Está la índica, que es para dormir, para tranquilizarte. Entonces uno ya elige la calidad, el gramaje, la potencia. Tal cual. Está todo controlado. Ahora en el mercado negro vos no sabés si vas a comprar una índica, una sativa, una mezcla, no sabes si es que Te fumas un porro para dormir un poco más y te activa. te activa. Ya, Entonces es todo no tenés ni una garantía tampoco, no podés... ¿A quién le llamás? A la Sedeco. Mi dealer me vendió una porquería. ¿verdad? Sí, no podés quejarte Sí. a esto del consumidor, no podés demandarle a tu dealer porque te vendió una marihuana de mala calidad. Además, no tienes ni factura, ni IVA, ni nada. No podés contar tu IVA. Imagínate si es que se legaliza lo que va a recaudar El Estado, fisco el- con la venta de eso. Sí. El rubro de la televisión va a presentar ahí muchas facturas. Te voy a hacer una pausa, venimos enseguida. Segunda parte de Vencedor Aburrido, estamos hablando de drogas. Estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque Te quedaste esto sin- no, porque esto se va a emitir en... Bueno, o sea, también. Esto se va a emitir en televisión y muchos van a decir que estamos haciendo apología al consumo de las drogas. Para las personas que nos están viendo, no se droguen si no quieren, Claro. Ni uno, o sea, ¿no? Ya está. O sea, y Punto. si nos ven menores de edad, no se droguen y ya está. No, por favor, porque va a De quedar hecho- menos para nosotros. Yo tengo una teoría. Mi teoría sobre el consumo de drogas es que drogarse cuando eres joven es de imbécil. Porque cuando eres joven tienes muchísima energía y puedes hacer un montón de cosas. Hay que empezar a consumir drogas cuando envejeces. Cuando tu cuerpo ya no te da para hacer cosas y tener experiencias. Cuando irte de leva- viaje a sitios increíbles. cuando levantarte del sofá es... ¡ah! Claro, a partir de los 60 es cuando tienes que consumir drogas como loco para poder tener las experiencias y poder tener las emociones que ya no es capaz de tener porque salir a la calle en Paraguay siendo mayor de 60 es un riesgo de muerte. El empezar o consumir drogas a una edad muy joven te hace más fácil de caer en una adicción que, por ejemplo, siendo adulto. Digo, no sé si... Vos sabés que para nosotros los que trabajamos en prevención, siempre nosotros la edad de mayor vulnerabilidad decíamos que eran los niños y adolescentes, porque es una etapa de crecimiento, de desarrollo, de curiosidad, de querer El cerebro también experimentar y- va generando todavía y va creciendo y se va Eh, desarrollando el cerebro, Claro, ¿no? pero les doy un dato importante. Existe un número súper importante de gente joven, adulta, que se inicia hoy día en las drogas. Una adulta de Entonces, 30... Exactamente. Una onda de Malditos 30 para millennials, otra vez adelante. los millennials. De 30 para adelante y decimos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y independientemente a que estén consumiendo tabaco, alcohol, ¿verdad? ¿Sabe Está que el son tema- millennials? Salieron recién de su casa, tienen 30 años, abandonaron el nido. Está el tema de la marihuana, está el tema de la cocaína, ¿verdad? Entonces, está ahí en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? Porque se supone que no es por una cuestión de información, de decir, Claro. no saben cuáles son los efectos, ¿verdad? Se supone que sí manejan ya esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los que trabajamos en esto, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿por qué un adulto que se supone que ya está, ¿verdad? Empieza con este asunto, ¿verdad? Si sabe cuáles son las consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. Sí, lo que pasa es que el ser humano se caracteriza por ser imbécil, o sea, por ser Ahí está. estúpido y pensar en el corto plazo, en el placer a corto plazo, sin pensar en lo que le perjudica en el largo plazo. Y yo, Ese es el problema del Borja del futuro. Te lo digo yo como fumador de tabaco. Ah, Pienso en el corto plazo y no pienso tanto en el largo plazo. Fíjate que es interesante que hay estudios que tienen que ver también mucho con el consumo de drogas en función de cómo te sientes contigo mismo, ¿no? Hay un famoso estudio con ratas donde se le daba la opción a una rata que la tenían ahí medio abandonada, aislada, a consumir cocaína y cada vez que daba un botoncito le daban cocaína y como loca ahí bum, bum, iba una y otra vez a consumir esa cocaína. Si a esas ratas le metían como 4 o 5 ratas más y medio que tenía una comunidad y podía socializar y demás, seguía estando el botón y ya no iba a tocar el botón. Y le hacía tipo como un parquecito ahí con Claro. tubos, con ruedas, o sea, le daba mucha actividad. Exactamente. Entonces, al estar muy activa, porque yo también vi ese estudio, al estar muy activa la rata o las ratas, hacía que busquen menos la droga. Yo creo que depende mucho también de tu motivación personal, profesional. Si vos estás muy enfocado en lo que vos haces, estás muy realizado, no vas a necesitar tanto. Capaz que de repente probás un poco, pero no vas a estar pendiente. Ahora, si vos estás muy frustrado
en tu vida personal, laboral, es como que sos mucho más susceptible en caer en ese tipo de Es adicciones. un tipo de Y- huida, ¿no? y- de y- algún modo. Ahí ¿Y está. esa rata a la que le dieron tanta cocaína se hizo DJ después? ¿O no? ¿O cortó el proceso a la mitad? Yo creo que le dieron unos- Se le aparece con unos auriculares, ¿verdad? No, a mí de repente, en el caso de las drogas, yo sí me acuerdo que en mi casa la regla era, a los 18 años podés hacer lo que quieras. Antes no, era así como, estaba muy marcado eso. Yo sentía que, pues yo, Tú la verdad estás que con el reloj mirando como, acá no la ya puedo queda poco. cagar, ¿verdad? Marcando el calendario, ya Pero llegó yo los no, 18. yo no siento eso, por ejemplo, con mi hijo. O sea, yo no siento que hoy en día, con los niveles de exposición que hay, con la vinculación que puede haber en los grupos sociales y compañía, que yo pueda decir, no, vas a evitar hasta los 18. Trato en lo posible de marcar, che, mira, si va a pasar esto, incluso Claro. te diría que hasta, seguramente en algún momento diría, ¿querés probar? Bueno, vamos a buscar vamos a llamar a Juanse, vamos a buscar a ver quién vende la mejor y vamos a ver para probar, o lo que sea. Pero digo nomás que quizás también cambia un poco eso y hay gente mayor probando ahora porque, no sé, se está despertando ahora o qué sé yo. Y porque tienen... No conozco el tema, entonces todo lo que yo diga va a ser algo absolutamente hipotético. Acá los que entienden Pero- son los invitados. pero- Nosotros, Yo establezco hipótesis y vosotros me decís si sí o si no. Pero yo creo que de algún modo también es una forma... O sea, yo creo que las drogas tienen distintos usos. Tienen un uso recreativo, tienen un uso en términos de placer y tienen un uso en términos de huida, ¿no? Como decíamos antes. Una forma de evitar el estar en un estado de ánimo que a mí me hace sentir mal y que me perjudica. Entonces, para evitar ese estado de ánimo, yo huyo y consumo drogas. Consumo drogas como puede ser el celular, consumo drogas como puede ser la televisión. Hay una película que se llama Requiem por un sueño, Requiem for a Dream, de Aronofsky, Sí. que básicamente lo que hace es hablar de las adicciones, ¿no? Entonces, está una adicción que es la heroína, pero luego la mamá del protagonista, Adicta que a la es Ellen tele. Bernstein, que es maravillosa, tiene una primera adicción que es la televisión. Y todo el día está consumiendo televisión y todo el día está mirando televisión. ¿Qué tal a nuestros queridos espectadores? ¿Cómo están? Y luego, a partir de ahí, es otra adicción que creo que eran las anfetaminas, ¿no? Que a partir de una También. receta empieza a consumir. Entonces, yo creo que de algún modo casi todos los seres humanos consumimos algún tipo de droga. Ya sea legal o ilegal. Puede ser café, puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser mate cocido, que también altera el estado de ánimo, El puede ser azúcar. té con la teína, puede ser azúcar. Todos los seres humanos consumimos algún tipo de drogas. Luego hay unas drogas que están mejor vistas o peor vistas y algunas drogas que son más dañinas o menos. Pero de algún modo todos buscamos sustancias o productos o cosas que nos generan estados de ánimo porque da gusto. Es porque genera sensación de placer. Claro. ¿Verdad? Cuando un chico va y dice, ¿verdad? Para seguir tratamiento, que generalmente va con un papá, la mamá, el familiar, alguien, ¿verdad? Que es el que le agarra de la oreja y le lleva, ¿verdad? Y le dice, acá traigo porque este se Curale, droga, doctora. no sé, que magia quiere que, ¿verdad? Claro. Que tenemos que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que consume, mira, sí, dice, pero ¿qué? Si, ¿para qué me traen acá? Pero Si que yo estoy tanto. feliz, ¿verdad? ¿Por qué voy a dejar si yo no dimensiona, no ve el más allá Claro. un poquitito? Entonces, mira, solamente en esa se encierra, su visión está en eso, ¿verdad? En ese momento de cuál es la sensación que me genera. Eso me pareció interesante lo que marcaba Juanse, lo de decir quizás que haya gente que se sienta frustrada y por eso buscan un camino. Quizás en algún momento sea también hablar y preguntar, che, ¿por qué? ¿Qué encontrás en esto? O sea, porque Claro. si hay también la posibilidad que a alguien le caiga de una manera u otra, responda diferente a los estímulos, puede haber mucho que aprender desde ahí, ¿verdad? Pero yo también creo que hay también el lado, así como dijo Borja, gente que quiere huir de una situación, que busca un escape, gente que busca una forma recreativa, pero también hay una tercera pata, que creo que va a haber más patas, que es la utilidad, cuando uno le saca provecho Claro. a la droga. Por ejemplo, alguien se fuma un porro para dormir bien. En vez de meterle una pastilla, que me parece mucho más fuerte, uno fuma algo. Alguien toma un café para despertarse, para ser más productivo a la mañana, un cafecito a la mañana, no creo que sea tan dañino. Y hay gente que, muchos ejecutivos, grandes empresarios, que de repente para rendir más en su trabajo le bajan una raya de merca. ¿Es cierto? Y es gente normal, gente que vos no le ves que esté perdido por su vida. Muchas veces nosotros ni sabemos lo que es su vida privada. Es gente normal que está con nosotros y había sido que le baja cocaína. Y que le baja ocasionalmente como para buscar una utilidad en eso. O sea, para sacar más provecho en su trabajo de repente.
pero no todo, de acuerdo a las dosis y a la cantidad que uno se da, yo creo que algunas drogas prohibidas pueden ser útiles con un objetivo específico que busca la persona que consume. Claro. No, y luego está también el tipo de adicción que es, porque puede ser una adicción física, fisiológica, es decir, que el cuerpo, como el tabaco, o sea, los fumadores, yo no fumo mucho, pero los fumadores que fuman cajetilla, 20 cigarrillos, 25 cigarrillos al día, les genera una necesidad absolutamente física, ¿no? Y luego Una también está adicción Una la- dependencia. Claro, una Ahí dependencia y vamos. luego una dependencia que puede ser psicológica también. Es Ahí. decir, que tú lo que extrañas de algún modo es la sensación y te apetece tener esa sensación, pero no es que sea una dependencia tan marcada, o en algunos casos sí, ¿no? Pero al Sí. final casi siempre la dependencia o la adicción va a ser mucho más fuerte desde lo físico, ¿verdad? Yo, uno de mis mejores amigos, yo lo he visto dormirse con un cigarrillo en la mano con la posibilidad de que todo se prenda a fuego, ¿verdad? Sí, sí. O prender un cigarrillo sin que el que estaba fumando se haya apagado por completo, ¿verdad? Una cuestión completamente irracional, ¿verdad? Ahora, yo digo, por ejemplo, yo si veo un chef flaco no le creo. Así me parece que es así como, necesito que esté un poco más cargadito el chef para considerar en su fraude. comida. En el caso de alguien que trabaja con adicciones, ¿considera la licenciada que tiene alguna adicción también? ¿Te parece? Digo porque me parece que hay que plantearlo. Para cumplir un poco con su hipótesis, si todos tenemos alguna adicción, o sea, independientemente de quién sea, No, yo digo que todos consumimos algún tipo de droga, no Perdón. necesariamente una adicción. tienes razón, yo te malcité. Pero sí, que todos consumimos algo, ¿verdad? Sí. La Yo creo que misma sí. comida Todo- en exceso. Es que Tus ojos están muy rojos. cuando hablamos de adicción, la adicción, por un lado, en este tema, o sea, ahora exclusivamente hablamos de drogas, Sí. ¿verdad? Adicción a las drogas, pero puede ser adicción a tantas trabajo, otras cosas. al trabajo, al al trabajo, al workaholic. internet, al celular, ¿verdad? Incluso últimamente, además, cada vez más la adicción a la pornografía. Uf, También. En Internet que se convierte en una adicción, al sexo como tal, también es una Ah. adicción. o sea, Entonces, todo depende. A jugar. Todo depende del uso, de la utilidad que yo le doy. Porque si bien es cierto, yo me tomo un cafecito en la mañana temprano, un cafecito, ¿verdad? Claro. Para poder estar mejor, ¿verdad? Y bien. Pero si tomo por ahí en exceso, eso ya me perjudica. Entonces ahí sí ya es una Exactamente. llamada de atención. Está muy relacionado con esto de, por ejemplo, las personas que toman solamente los fines de semana, ¿verdad? O sea, Consumo ¿hablamos social, de ¿no? una adicción ya en ese sentido o Si no? está esperando sí o sí que llegue el momento, creo que ¿Verdad? sí, ¿verdad? Porque la gente Exactamente. que está así como, muero porque sea Exacto. 5 de la tarde. claro, o llega el fin de Entonces- semana y directamente se meten 2 botellas de whisky porque es el momento en el que pueden, ¿no? Y en el Entonces- caso de conociendo a las personas que tienen adicciones que podría uno considerarse severas, ¿se podría, por ejemplo, plantear que una droga menos dañina, citamos el caso de la marihuana, pueda reemplazar a una más dañina y decir, mira, hoy apartá el paquetito y fumate un borro? Mira, yo te puedo decir que la mayoría de las personas que acuden para tratamiento, no todas usan un solo tipo de droga. Ah, correcto, perdón, Vamos sí. a partir de ahí. La mayoría están con un mínimo de 3 a 5 tipos de drogas. Entonces, ¿el tratamiento cuál es en este caso? Ir disminuyendo de a poco. Claro. ¿Verdad? Porque si decimos, sabes que vas a dejar todo. Es una locura, una utopía, una fantasía. No sucede eso, no va a suceder jamás. ¿Verdad? Sí. Porque hay una dependencia en donde esa dependencia puede ser física o psicológica. Física, el cuerpo necesita. Los chicos que entran para tratamiento en la unidad de desintoxicación, ¿qué es lo que pasa? Son 20, 30 días que están sin consumo. Entonces empieza el cuerpo a reaccionar, a Exactamente. manifestarse, ¿verdad? Temblores, irritabilidad, ¿verdad? Vos decís dolores de cabeza, no sabes ni de dónde, Síndrome por de qué, abstinencia, pero ¿verdad? tiene que ver con la abstinencia, Delirium ¿verdad? tremens incluso. Sí. Y gente está, con miren, alcoholismo. drogas está muy asociado también a trastornos mentales. Y ni les cuento a la cantidad de hechos delictivos, la mayoría van no por una cuestión voluntaria. De 5 les diría, 1 va voluntariamente para iniciar un tratamiento. Los otros van por orden judicial. Claro. O sea, estamos malísimos y cada vez peor, ¿verdad? Cada vez está más difícil el manejo y todo lo que hace Perdón, a la porque adicción. yo sé que Juan se quiere decir algo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque, por ejemplo, si a mí me mandan a tratarme mi adicción por una orden judicial, yo constitucionalmente tengo derecho a decir que no, porque no me pueden obligar a hacer algo con respecto a mi salud. O sea,
¿Hay gente que mete esa medida? No. ¿No? No. Todos dicen... Todos dicen, Me voy a sí, tratar. yo me quiero tratar y yo... ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren hacer ese tratamiento a tener que... Antes que cumplir Antes con que la ley. pagar Sí un montón de mismo. abogados para... Así mismo. Leguletos. Claro, es mucho más barato hacer el Perdón, tratamiento. Juan, interrumpí. Sí, sí, con relación a lo que dijiste, que si de repente una droga menos dañina puede ser de reemplazo a otra, voy a contar mi experiencia personal y con esto no quiero hacer apología a la marihuana. Yo comencé de muy pibe tomando alcohol, de los 13, 14 años y hasta los 20 y pico, que realmente me traía un problema porque era fin de semana que te destruías. Después al día siguiente era un ente. Y cuando yo empecé a fumar marihuana a los 23 años, ya con el cerebro todo desarrollado, aunque afectado por el alcohol, disminuyó mi consumo de alcohol. Claro. Es como que con el porrito estoy mejor, estoy más tranquilo, más chill y disminuyó terriblemente el consumo de alcohol y lo que notaba lo que era el daño que me hacía el alcohol a mí. No digo que la marihuana sea inocua, totalmente puede tener algún que otro efecto negativo, pero comparando con el alcohol me parece que hice de peor a menos peor, digamos, con ese cambio. Es una experiencia personal y con eso no quiero decir que... Pero, o sea, consuman. que a mí ese punto también, él dijo, por ejemplo, muy de joven, a los 13 años comenzó con alcohol. Porque es algo normal, Pero, ¿entendés? eso Y quería Y decir. en esa edad nosotros satanizamos la marihuana. Era la marihuana, no, drogadicto de mierda, y ahí con el alcohol estábamos. Sí, esa es la edad de entrada al alcohol, debe ser esa. Es una realidad lo que Tiene que ver con lo que cuenta. está permitido socialmente. Por la también, presión claro. social. La mayoría de los Te va a los pendejos están 15 así. y- Sí. Ah, y estas Yo- se van yo a quiero- los 15. Dirigirme otra vez a nuestros espectadores más jóvenes para decirle que no se droguen, que no sean imbéciles, que esperen a tener 60 años y ahí es cuando la droga Cuando la realmente necesiten. Así como le va Borja. a dar una utilidad mucho mayor. Sí. Cuando Y el cerebro empezó. ya esté empezando a decaer, y Ahí esté ya es el empezando a ir momento. es el momento de empezar a Nosotros, drogar. nosotros lo que tenemos que hacer como papás, ¿verdad? O como educadores de repente, ¿verdad? Es no decir saque a las drogas, ¿verdad? No decir, mira, que te va a hacer esto, te va a hacer aquello, ¿verdad? Tampoco lo vamos a invitar Claro. al consumo, ¿verdad? Ni Sino demonizar que- ni invitar. Así mismo, sino que tenemos que enseñarles cuáles son las consecuencias, los efectos a corto y a largo plazo, Exactamente. ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestros chicos también tienen que aprender a decir no. Sí. ¿Verdad? O nosotros mismos, los adultos, porque ¿cuántos adultos hay, como les decía, que están en un consumo en exceso de medicamentos de toda clase, de cocaína, ¿verdad? Entonces, es aprender a decir no. Sabes que no es mi interés. Exactamente. Sabes que estoy hecho mierda hoy, realmente Sí. no estoy bien, pero no, hoy o no me interesa, no me interesa consumir ese tipo de eso. droga, ya está. Gracias, sabes que todo bien, si vos querés, perfecto, y punto, ¿verdad? Sí. Entonces, todo pasa por una cuestión personal de decisión de aceptar Claro. o no. De Y eso- saber qué te va a hacer. Y eso, por ir cerrando un poco, y eso tiene que ver otra vez con cómo me siento yo conmigo mismo, cuál es mi nivel de seguridad, de autoestima, de gestión de mis propias emociones, de mis habilidades sociales, de mi asertividad, que todo eso, por supuesto, afecta también a consumir más, consumir menos, porque es como nos miramos y es como lo que yo entiendo que merezco o no. ¿Puedo Sí. contarles una experiencia que tenemos con un colegio? Claro. Hemos recibido, fue la primera experiencia que hemos tenido de este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde desde un colegio llega un oficio judicial donde nos solicitan una intervención, pero no una intervención así de ir a controlar, de ir a investigar ni nada de eso, ¿verdad? Una intervención que implique la aplicación de un programa de prevención con los chicos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Eso significa trabajar todos estos factores que él decía. Trabajar autoestima, trabajar capacidad de decisión, trabajar con los chicos la capacidad de enfrentar la presión del La grupo. frustración, la presión del Porque grupo, la claro. mayoría, pues, dale, si quieres, ¿qué te va a hacer si no te hace nada, Claro. ¿verdad? Y uno quiere, cuando es adolescente, quiere formar parte del amigo, Sí. de ese grupo, porque incluso es lo más importante, los chicos escuchan Sí. más al amigo que a la mamá, Claro, al papá. totalmente. El papá y la mamá son todos unos viejos plagueones, ¿verdad? Entonces es ahí, entonces que tenemos que trabajar. Ustedes saben que nosotros cuando vamos a los colegios preguntamos qué piensan hacer cuando salgan. Ustedes están terminando tercer año. ¿Qué es lo que es su vida? ¿Qué van a hacer? Y no sé, ¿dónde está ese objetivo en tu vida, ese proyecto de vida?
Entonces hay muchos factores personales que están muy descuidados y que se deben trabajar con los chicos. Y no Totalmente. solo los chicos, los adultos también, ¿verdad? O sea, ¿por qué ante una situación de dificultad, de frustración, que no salieron bien las cosas, te vas a tener que achupar hasta morir o bajarle algo más? Sí, sí. Está muy bien. Terminó siendo un cierre. No nos pueden decir nada. No, nos estamos- pueden levantar estamos la mano. cubiertísimos. Estamos cubiertos. Tenemos que hacer una pausa más. Última parte de un programa en el que hemos aprendido mucho y se ha quedado muy corto, pero nos quedan las noticias que sobraron de la semana. Esto es Los Cabos Sueltos. Estas son las noticias que no entraron en Silverio y sobre las cuales le vamos a pedir una opinión a nuestros invitados. Número 1. Tras irrumpir en museos, lanzar pinturas sobre cuadros y pegarse a la pared para protestar contra el cambio climático, los activistas del medio ambiente que creen cambiar el mundo haciendo estas pelotudeces dieron un paso más. En este caso, lo que hicieron fue lograr interrumpir el concierto de la Filarmónica de Hamburgo, pegándose las manos al atrio, deteniendo de esta manera todo el concierto para denunciar, decían, el uso de los combustibles fósiles. De nuevo, parecía que se iban a salir con la suya en este caso, ¿verdad? Pero no contaban con un pequeño detalle, pero muy importante. El atrio al que se habían pegado las manos era desmontable, como pueden ver en imágenes. Y ahí la agarran directamente para afuera. Como pio los pies. Me gusta que la gente aplaude. Imagínate todo el laburo para poder llegar hasta el lugar, comprobar a qué hora es el cambio de turno de los guardias, las acreditaciones falsas, el mapa de los conductos de ventilación como si fueras, no sé, Ethan Hunt en Tom Cruise, en Misión Imposible. Cuando conseguís pegarte para gritar que el petróleo mata sin que nadie te pueda sacar de ahí, ¡boom! Con un solo movimiento, todo tu plan se va al tacho, ¿verdad? Me imagino a la mujer, ¿verdad? Diciéndole a su compañero: la puta carajo, Hans, eso era todo lo que tenías que hacer, comprobar si el atrio era desmontable o no. Pero no, ahora parecemos dos pelotudos. Y sí, la verdad es que lo peor es que después tuvieron que soportar que todo el mundo les hiciera fotos con las manos ahí pegadas como recordatorio, y con cara de culo y como recordatorio eterno de su fracaso en esta manifestación. En la parte positiva, su protesta acabó siendo tan icónica que incluso hicieron estas camisetas para que nunca les olvidemos. Licenciada, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? Mira, no sabría decirte, pero bueno. Ahí. A mí me sigue sorprendiendo este caso. Juanse, ¿cómo compartirías en tus redes sociales esta noticia? Yo creo que activistas hicieron una protesta pegada por el petróleo que no nos está matando, pero sí nos está dejando pobres. Puede ser. En Tailandia, el templo tibetano de Sap Kaset Nok, tibetano, se quedó sin monjes. ¿Renunciaron acaso? ¿Encontraron un templo mejor? ¿Son influencers ahora? No. En realidad lo que les pasó es que en una operación rutinaria de la policía les hicieron un análisis tras hacerles una prueba de sangre. ¿Y qué descubrieron? Que estaban bajo efectos de la metanfetamina. La verdad que los monjes tenían cara, ¿verdad? Ahora, 4 monjes, incluidos un abad, fueron expulsados y los vecinos no tienen quien oficie los servicios religiosos en este caso. Yo no soy experto en Tailandia ni tampoco en budismo, pero se me hace más medio raro que la policía vaya directamente a hacer pruebas de drogas rutinarias a unos monjes en su templo, ¿verdad? Capaz sospecharon de estos monjes tras observar el deterioro físico que algunos de ellos habían sufrido, ¿verdad? Este es uno de los monjes antes de la metanfetamina y este es, como podemos verle, después de la metanfetamina consumiendo durante meses, ¿verdad? Además, se había observado realmente a un hombre misterioso del que solo tenemos el retrato dibujado robot que les había estado visitando en el templo. Mentira esta parte, pero no importa. Ahora, por culpa de esta terrible droga, los monjes, que esto es cierto, tendrán que cumplir un periodo ¿de qué? De desintoxicación para poder volver a sus puestos originales. Afortunadamente para ellos apareció un misterioso abogado y evitó que fueran directamente encarcelados. Licenciada, ¿cómo compartirías esta noticia? Oh, esto está mortal. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué pasó? Evidentemente hubo una investigación previa, o sea, Tiene que también ser. evidente después de unos meses de consumo cómo quedaron los monjes. ¿Será que hay ¿verdad? curas acá y seminaristas, eso que también, bueno, no sé? Juanse, ¿cómo compartirías esta noticia?
monjes tibetanos quisieron buscar la luz en otro lugar. En los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024 ya tienen mascota. Se trata de Frigg. O Fridge, ¿cómo se dice? Fridge. Fridge Olímpica. Y su versión de los Juegos Paralímpicos, que es Fridge, pero Paralímpica. Son medio raras estas mascotas porque, no sé, estamos muy acostumbrados a tirica por ahí, ¿verdad? Porque en principio quieren representar el gorro frigio propio de los franceses. Pero al final, lo que parece es que representan es a una lengua a la vinagreta, por ejemplo, ¿verdad? O directamente, como dicen en internet, a un clítoris. Sumado al parecido con el órgano genital femenino, los carteles que se encuentran en el metro de París son un poco desconcertantes, hay que decir. Pero es de celebrar que tras un mundial en Qatar, la nueva mascota reivindique finalmente el placer femenino, ¿verdad? Está muy bien. ¿Es casualidad acaso que se parezca a un clítoris? Se trata de un intento más de que los hombres seamos capaces por fin de identificar esa zona de la anatomía de la mujer que no conocemos realmente. Hasta ahora no sabemos muy bien. Lo que sí se sabe es que el diseñador había sido visitado por un hombre misterioso del que solo tenemos un retrato robot. Licenciada, ¿cómo compartiría esa noticia? No, terrible, eso no. Paso. Juanse, Los organizadores de ¿qué? Una Olimpiada, ¿eh? en los Juegos Olímpicos, Los ¿sí? Juegos Olímpicos de Francia están buscando despertar la curiosidad de los hombres con esta nueva mascota. Debería. Porque muchos se van a plantear ahí, ¿qué eso es? ¿Qué esto es? ¿De dónde está esa parte? ¿Dónde es? En ¿Cómo es? En Alemania se produjo el arresto de una mujer de 72 años. No, en este caso no había recibido la visita de ningún hombre misterioso. Lo que sucedió es que decidió apagar el aparato de ventilación que mantenía viva a su compañera de cuarto de 79 años en el hospital en el que estaba internada. ¿Por qué? Y bueno, porque hacía mucho ruido, directamente. Según los médicos, tras una primera ocasión en la que le apagó la máquina, le informaron de que, bueno, señora, su compañera de habitación podría morir si vuelve a desconectarla de la máquina. Y aún así, esa misma noche volvió a hacer lo mismo y a desconectarla. Ahora, tras ser llevada ante un tribunal, ha sido condenada a la cárcel. En la lectura de la sentencia, el juez recomendó a esta señora que la próxima vez, si quiere protestar contra un ruido molesto, proceda a pegar sus manos a la cama de su vecina directamente y no le haga lo que le hizo. Licenciada, ¿cómo compartiría esta noticia? No, terrible. Ruidos molestosos. Tantos ruidos molestos. Juanse, Y me imagino que la señora esta se habrá quejado diciendo que hay tanta tecnología que ya hace que llenos de aparatos tecnológicos sean silenciosos y no haya un aparato respiratorio silencioso. Yo creo que a partir de este suceso los científicos van a crear un respiradero. así, pero sin ruido, Sí, ¿verdad? sin ruido, Sí. me imagino, ¿verdad? Un porrito capaz que le calmaba a la señora. Podría haber sido, no sé, alguna terapia diferente. La empresa Oscar Mayer hizo un anuncio que si fuera el 1 de abril o si era el 28 de diciembre íbamos a decir que es joda, pero no es joda. Es que este fabricante de helados, escuchen bien, anunció que puso a la venta su primer sándwich helado con sabor a salchicha. Sí, a pancho, señora. Compuesto por crema dulce de hot dog, trocitos de salchicha y helado de mostaza Dijon picante. Todo esto dentro de 2 galletitas, que es lo que integra este nuevo helado. Mostaza Dijon, esa es medio picantita, ¿verdad? Pero eso no es todo. El Ice Hot Dog podría ir bien con otro anuncio. El fabricante de condimentos French, que anunció el helado sabor a mostaza. Es decir, estos postres están hechos el uno para el otro y ambos están destinados a terminar en el inodoro expelidos muy probablemente de forma violenta por algún orificio del ser humano que las consuma, ¿verdad? Desde Oscar Mayer están negociando directamente con la organización de los Juegos Olímpicos. ¿Para qué? Para que su Pancho pueda ser también mascota oficial de las Olimpiadas de París 2024 junto a Fridge, la mascota clítoris. No sé, esta parte no, pero lo otro sí. Helado de hot dog, yo no. Gracias. Prefiero otro tipo de drogas. Licenciada, probaría un helado de Pancho. Paso, ninguna posibilidad. Juanse, te tiene que dar demasiado bajón ya para querer comer helado de Pancho. Y a mí, yo siempre no me gustó que típicamente esas comidas que uno come dulce, se mezcla con el sabor salado. Nunca me gustó las pizzas, por ejemplo, que tienen La que tiene sabores piña. dulces, piña, ¡Blah! chocolate. Pues yo creo que a partir de este invento ahora la gente va a decir, sin temor a ofender, le puede decir a otras personas, ahora podés chupar mi Pancho.
Licenciada, ¿cómo hace la gente que por ahí tenga algún interés en querer saber más o contactar con ustedes? Es una época del año en donde también supongo que mucha gente empieza a tener contacto con sus familiares. Las adicciones son parte de la vida y se puede tratar, se puede aprender más. ¿Cómo se hace? Así mismo, ¿verdad? Estamos en una época, un tiempo bastante sensible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchas situaciones de repente emocionales que pueden aflorar en esta época precisamente. Entonces no dudar en recurrir. Hay diferentes dispositivos de salud pública que tienen que ver con la salud mental, así también un centro especializado en todo el tema de adicción a las drogas. Entonces recurrir, que sin duda uno va a recibir algún tipo de atención, de orientación, ¿por qué no seguir algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Ante esa situación que le está molestando, incomodando, que hay que trabajar con esa persona. Está muy bien, está muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, licenciada. Y esta época Gracias. también que es emocional, uno, si se quiere reír un rato, Juanse, ¿dónde te ven en estas épocas? Me pueden del año? encontrar en las redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, con mi usuario que es Juanse Uso. Ahí tengo videos que pueden ver sobre stand-up y también me puede contratar para su evento privado, fin de año, despedida de soltero, despedida de matrimonio, divorcio. Divorcios, De todo, porque el divorcio también se tiene que festejar. colación, todo. Todo. No, la verdad, un gusto. Para mí, de los mejores profesionales del humor en este país. Hoy en una etapa diferente, lo sentamos, una profesional, un aficionado, como fue una linda conversación. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Nos reencontramos la semana que viene acá en las pantallas de Gen. Chao.